parte del agrupamiento que hemos realizado de técnicas que fortalecen el diagnóstico, estaremos abordando las historias de vida y dentro de las historias de vida, la etnografía, la biografía etnográfica. Estas técnicas que estaremos trabajando permiten identificar experiencias, buenas prácticas en el caso de la historia de vida profesional y también en el caso de la historia de vida escolar permite la reflexividad de la trayectoria escolar, aspecto relevante e importante para poder buscar regularidades que han venido caracterizando el desempeño cognitivo, el desempeño educativo de cada uno de nuestros educandos. Y por su parte, la biografía etnográfica constituye el reforzamiento al autoconocimiento y de las vivencias que ha tenido el punto de vista de aprendizaje. Para definir la historia de vida, es una puerta de acceso al pensamiento del profesorado y del estudiantado que se produce desde situaciones temporales de la existencia a través de las historias vinculantes con el contexto, con otras personas, con hechos sociales, con hechos históricos que se cuentan sobre personas implicadas por ellos mismos. Por tanto, es el relato de la historia de la vida profesional escolar del propio actor educativo. Razones que justifican el uso de la historia de vida en la investigación etnográfica. Existe coincidencia de la fuerza heurística del uso de las historias de vida en la investigación social, pero existe también desacuerdo en su clasificación. Algunos lo califican enfoque, otros métodos, otras técnicas. Nosotros nos orientaremos más en la utilidad que en las clasificaciones, porque creemos que lo importante es que el potencial que tiene para el desarrollo del diagnóstico, para el desarrollo de la actividad educativa, sea utilizada con toda su fuerza. Podría ser objeto de análisis, objeto de profundización en la bibliografía y en otras discusiones, foros, este aspecto conceptual de clasificación. Otra de las razones que justifican el uso de esta técnica es que la vida del ser humano es una historia. Si los hombres definen las situaciones que perciben como reales, sus consecuencias, por tanto, son reales. Requieren de estudio y de tratamiento, porque son parte de su subjetividad. Las personas también hacen que las historias con las cuales narran sean historias de cultura y de sociedad, pues son compartidas con otras personas y se producen en un lugar que establece pertinencia a una historia común, en que adquieren forma y significación en su existencia. Por tanto, son un hecho significativo. La historia personal también es un elemento cultural vincular, desde el cual se pueden realizar aproximaciones al grupo al cual pertenece, a relaciones con otras personas conectadas de alguna manera con los hechos que se vinculan. Tanto se convierte en una técnica de una fuerza heurística importante para poder comprender con profundidad e integralidad la personalidad y la trayectoria que ha justificado los resultados de una acción profesional o escolar. Si fuésemos a hacer una aplicación de las historias de vida al contexto escolar, estaríamos hablando de que se puede conceptualizar la existencia de historias de vida escolar e historias de vida profesionales para buscar ese acercamiento. Hay que tener una alerta de no confundir historia de vida con relato de vida. El relato de vida es un subgénero de la historia de vida menos amplia y completa. Para que una narración pueda ser catalogada como una historia de vida se requiere de material complementario, fotografías, facturas, documentos y otras manifestaciones que den crédito y validez al hilo argumental expuesto por el sujeto como relato. La historia de vida escolar y profesional es la aplicación de la técnica de la historia de vida a espacios temporales existentes limitados a vivencias y experiencias personales en el ámbito de la formación. Se enfoca en el caso de la educación en profundizar en el estudio del pensamiento pedagógico escolar y del pensamiento pedagógico profesional. Constituye un proceso de descripción biográfico de conocimientos, habilidades, competencias y formas en que actúan las personas en el proceso pedagógico. Es además una vía de investigación, una estrategia de formación que ha sido sistematizada por
investigadores y que dan cuenta de una manera de acercarnos a acontecimientos que han causado interrupciones en las rutinas de las personas y que por tanto constituyen hitos que explican determinadas consecuencias en materias de aprendizaje, en materias de desempeño profesional, que se utiliza con interés de transformar los acontecimientos, las acciones y las personas de la vivencia en pasajes, mitos, contribuye a esa transformación. Porque lo que vive la persona, las vivencias que ha tenido en un momento determinado, los hechos en los cuales ha participado se convierten en mitos, creencias, se convierten en episodios, se convierten en tramas, se convierten en vivencias, en personajes, y que a la vez contribuyen a ordenar los hechos que narra en tiempo y que relaciona causas, consecuencias y finalidades, dando lugar así a un sentido, a lo ocasional, dando lugar a un sentido, a lo fortuito, a lo diverso, y que permiten comprenderse dentro de esa trama de relaciones y también permite al investigador comprender las razones y sentidos que el grupo le otorga a determinados hechos. La historia de vida constituye el medio y el lugar que da forma a las vivencias, a las experiencias del hombre, que lo cuenta y que lo reconstruye a partir de lo que de ello recuerda y de lo que ello selecciona como elemento importante. El empleo de la historia de vida también resulta novedoso en la metodología de la investigación porque vincula al proceso de formación de forma implícita y concreta aspectos que han sido parte de la agenda de socialización, de la agenda de vida que ha traído en el devenir de la historia de una persona a determinadas consecuencias, determinados resultados. Basa la información en materiales autobiográficos, en chat de redes sociales contextualizados al mundo digital de hoy, en correspondencias familiares más tradicionales, en facturas, como decíamos anteriormente, y en otros documentos personales que pueden dar corroborar los hechos que se narran como parte de la historia de vida. Y bueno, también hay que decir que la historia de vida es un complemento a la información que no necesita ser comprobado su validez con otras personas. Las estrategias metodológicas para la fiabilidad y veracidad del uso del método de historia de vida se enfocan en corroborar, comprobar la coherencia interna del relato sobre qué dice, cómo lo dice, su forma de estructurarlo y la congruencia del resultado. El uso de la estrategia contrastiva se reserva para datos y acontecimientos significativos o lagunas que se puedan apreciar en la memoria del sujeto y que se recomiende para los objetivos de la investigación buscar un complemento a esa información. Las personas que rodean al informante no son fuentes de verdad que confirman y objetivizan la información que éste da. Más bien pueden aportar nuevos datos, nuevos elementos que permitan al investigador triangular la información narrativa, documental e histórica para medir la validez del relato, pero no para negar la información que se obtiene de la historia de vida de una persona a partir del empleo de la técnica. El grado de validez y representatividad a partir de lo que se muestra en la información no se mide de la misma manera que en la investigación estadística, por cuanto que no se busca hacer generalizaciones, simplemente establecer los elementos que han caracterizado el devenir de esa persona en su historia de vida. En la sistematización realizada se pueden identificar ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, resalta que permite un acercamiento a las relaciones primarias derivadas no solo de lo acontecido en la vida de una persona. También tiene como ventaja que favorecen la valoración de cómo han influido los procedimientos de evolución y de cambio social. Son dos ventajas que se han sistematizado por la literatura y que se reconocen por la mayoría de las investigaciones. Como desventaja, muchas veces en la manera en que se aplica esta técnica, muy apresurada y que no tiene una total comprensión de que su realización implica
el uso de un tiempo prolongado de interacción con el sujeto que narra su historia, el sujeto que reconstruye su historia. Otra desventaja ha estado en la dificultad para acceder a un informante con buena memoria y con disposición de colaborar, porque sabemos que es una retrospectiva a lo vivido. Y dentro de las técnicas asociadas a la historia de vida está la biografía etnográfica. Como biografía etnográfica consiste en narrar hechos, acontecimientos relacionados con nuestra experiencia vivida. Se identifican dos variables en la construcción analítica de la biografía como técnica etnográfica: la variable socioestructural y la variable sociosimbólica. La aplicación asociada y como parte de la técnica historia de vida, que tiene dos dimensiones: la dimensión tiempo y la dimensión cambio social. Estas dos dimensiones son compartidas tanto por la técnica de biografía etnográfica como por la técnica de historia de vida, porque en ellas es la interacción del tiempo el que transcurre cada uno de sus hechos y el cambio social que marca los giros, que marcan los hitos que conforman los elementos significativos en la historia que se narra tanto como biografía etnográfica como historia de vida. Gana el calificativo etnográfico por las vías a través de las cuales se logra, que son, en el caso de la biografía etnográfica, la observación, la participación y la entrevista. En las sistematizaciones teóricas realizadas, la técnica biografía etnográfica en la literatura ha sido denominado indistintamente como biografía del recuerdo, como autobiografía, como etnobiografía, como biografía etnográfica. También se define como un método que pretende la lectura individual de los modelos culturales de un grupo social a través del conocimiento que cada individuo tiene de ello. Acentúa la experiencia, a la subjetividad como fuentes del conocimiento y sus relatos por las personas como referentes para la construcción de ese conocimiento social. Tres cuestiones integran el desarrollo de la biografía etnográfica: la autoobservación, la descripción y la reflexión. Son tres aspectos esenciales en el desarrollo de la técnica biografía etnográfica. Como técnica también se caracteriza por ser útil, estar abierta a los resultados que se obtienen en el proceso de investigación. Por tanto, permea la investigación de un carácter flexible y de permanente ajuste teórico que posibilita ir aprovechando la información que va surgiendo en la misma medida en que esta va acercándonos a elementos novedosos, aspectos que pudieran ser incorporados y que no han sido tenidos en cuenta desde un inicio por el investigador. Le damos algunas recomendaciones en la aplicación de esta técnica, y dentro de ella está que la transcripción debe ser inmediata a la interacción con la fuente para evitar olvido y omisiones. El contexto, la producción de la experiencia y el análisis de los hechos constituyen elementos que deben reflejarse en el relato que se crea con la técnica. No deben ser aspectos que se desechen, por el contrario, deben ser aspectos que se incluyan. Es esencial tener presente que la realidad social no es independiente de la experiencia y de la estructuración simbólica. Por tanto, no puede dejarse de abordar los elementos que están en el contexto de lo que narra el actor social. Y son componentes constituyentes de la técnica: la estructura lingüística, o sea, los signos, los usos, los símbolos que utiliza la persona; la estructura social, las relaciones investigador-investigado que deben ser tenidas en cuenta dentro del proceso de utilización de esta técnica; y la estructura ideológica, las creencias, los mitos, las tradiciones que se tejen, se crean, se revela desde el propio proceso de aplicación de la técnica biografía etnográfica.